Es un placer para mí recibir, a ver, ¿cómo definirla, no, Pablo? Una mujer referente de nuestro país en Argentina. Es un placer saludarla porque aparte es una opinión muy autorizada en un mundo tan alocado que vivimos, podríamos decir. Alta experiencia en gestión Alta pública. experiencia, ha sido primera dama en nuestro país, pero además una gran referente en el Congreso de muchos temas importantes, muy vinculado a lo social. Si es alguien que conoce la calle, que ha transitado, que ha caminado, nuestro conurbano, como uno dice. Precursora. Totalmente, es la señora Hilde Chiche Duale, que acá se la conoce. Hola, bienvenida. Chiche, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. La verdad que es un placer tenerte un ratito para Mamá Felices. Una gran mamá, una mujer que en los años álgidos de nuestro país, a ver, trabajabas mucho en política y además criabas a tus hijos, que eran adolescentes, que eran jóvenes. Y bueno, ya es abuela, obviamente. Pero bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo has podido en esta familia grande, importante que tenés con Eduardo Dualde, construir y armar entre tu vida familiar, maternal también, y esta pasión que le pones tanto a la política, ¿no? Sí, en realidad no fue difícil. No fue difícil porque conté con la ayuda de tanto mi madre como mi suegra. Fueron grandes colaboradoras mías. Yo siempre recuerdo las expresiones de mi suegra, fundamentalmente, que me decía, acompañá a tu marido. Uh-huh. Y fueron naciendo nuestros hijos, 5 en total, Uh-huh. y ya en el año 73 mi esposo era concejal, era su primer cargo político, digamos así. En esa etapa comenzaron a nacer nuestros hijos. Nuestra primera hija nace en 1972. Y por supuesto, los primeros años eran años de crianza, pura crianza de hijos, pero siempre tratando de escuchar, de prestar atención a su quehacer político. A mí lo que más me gustó siempre, desde mi tarea docente, fue lo social. Siempre fue mi gran preocupación. Y en la medida en que Eduardo fue ejerciendo cargos más importantes, yo siempre digo que la mujer de los gobernantes o de los que ocupan cargos ejecutivos importantes tiene la posibilidad de elegir qué quiere hacer con su vida. Puede quedarse en su casa, puede dedicarse a su profesión si la tiene, puede no hacer nada, o puede hacer una tarea protocolar simplemente. Pero a mí siempre me apasionó la tarea social. Sí, sí. Así que sentí que era importante que acompañara desde ese lugar, porque uno puede abrir muchas puertas, sobre todo si siente esa vocación, se abren muchas puertas y se pueden brindar muchas soluciones. Así que me aboqué con muchas ganas a esa tarea en la medida en que mis hijos fueron creciendo. Ya cuando el más chico tuvo 8 o 9 años, yo ya me fui abocando más y siempre con la certeza de que tanto mi mamá como mi suegra y la señora que siempre me dio una mano en casa nos iban ayudando y conteniendo y sin desentenderme de lo más importante para mí, ¿no? Yo podía salir tranquila en la medida en que en mi casa todo funcionaba bien. Claro. Si no, Claro. no salía con tranquilidad. Y en esos años de los niños chicos, ¿había cierta demanda de los niños a la vuelta a tu casa, digamos, cuando volvías quizás de toda una actividad, de un recorrido? ¿Cómo era ese No, vínculo con los niños, ya con Chiche como mamá dentro de casa? no lo sentí porque yo era una mamá muy presente. Bien. Me las ingeniaba para que me acompañaran a algún lugar, o no faltaba en las cosas esenciales de ellos. Las mujeres tenemos, a diferencia de los hombres, no es ni malo ni bueno, somos distintas las mujeres. Tenemos capacidad para multiplicarnos en muchas tareas. Dios nos dio esa capacidad.
y no nos desentendemos de la familia, aunque seamos profesionales, aunque hagamos otras cosas. Y creo que eso es natural en nosotros. Y ellos lo Estamos comprendieron siempre... así, y ellos lo entendieron así, lo mamaron Sí, así, digamos. sí, sí. Sí, sí, y yo nunca estuve ajena a las cosas importantes de ellos. Bien, bien. Imagino también que con la llegada de los nietos uno va cambiando, ¿no? Toda esa... A ver, dicen que con la llegada de los nietos uno hace con los nietos lo que por ahí con los hijos no hace. ¿Cómo fuese transitar ya en otra etapa de tu vida la cuestión de ser abuela, ¿no? Bueno, fue muy lindo. Nuestros nietos mayores ya tienen 23 años. Ujú. Uno ya es psicólogo, el otro ya está por recibirse de abogado, y después vienen los de 15, 16 años, hasta la menor que tiene 7. O sea, tenemos para todos los gustos. Viven todos muy cerca, los domingos son de reunión familiar en esta casa, acá vienen todos. Ujú. Cualquier cumpleaños de cualquiera de ellos, tanto de mis hijos como de mis nietos, el lugar donde se Es tu festeja es casa. en esta casa. Muy bien. Ellos ya saben que la casa de los festejos es la casa de los abuelos, gracias a Dios. Eh, Este, cuando, así que cuando has... bueno, Sí, perdón. sí, te escucho, te escucho. Cuando has transitado momentos que han habido muchos en esta carrera tuya, en esta pasión tuya, pero también es una carrera, es un trabajo, has pateado la calle como nadie en nuestra Argentina, recorriendo barrios, lugares, provincias. Así que digamos que más allá de lo que vos relatás, inevitablemente en tu experiencia y en tu día a día tenías un trabajo muy arduo. Y obviamente, como todo, cuando uno se expone mucho, vienen las críticas, vienen las disconformidades, viene porque sos mujer, o sí o no, eso me lo vas a decir vos, esa cosa de la mujer más débil, el hombre no tanto. ¿Cómo te has parado en momentos difíciles que has tenido como mujer, también como mujer que acompaña a un hombre importante, como lo es Eduardo Duhalde? ¿Qué te ha pasado a vos interiormente como mujer en esos momentos? Uy, te pasan muchísimas cosas, pero el hecho de ser la esposa de un gobernador, de un presidente, de un intendente, te abre puertas y te permite, por ejemplo, tanto en la gobernación como en la presidencia, juntar la cabeza de ministros que otra persona no lo puede hacer. Sí lo puede hacer el gobernador, el presidente o el intendente. Pero a mí me tocó crear un organismo que todavía existe, que era un organismo articulador de políticas sociales, porque yo creo que la mirada que uno debe tener sobre las políticas sociales tiene que ser una mirada integral. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando uno mira al ser humano y se da cuenta que está atravesado por 1000 problemas, se da cuenta que le falta educación, que le falta trabajo, que le falta salud, que le falta comida, que le falta seguridad. Entonces, cuando se aborda esa problemática, hay que abordarla integralmente. Y el hecho de ser la esposa del gobernante me permitió a mí crear un organismo que articulaba y juntaba la cabeza de los ministros, los podía sentar a la misma mesa, incluido al ministro de Economía. Entonces podía dialogar con todos juntos y hacer con ellos una acción de conjunto. Porque si no, ¿qué sucede? Sucede que cada uno se corta solo, intenta hacer algo, pero el resultado final no es lo mismo. Por supuesto que siempre hay críticas, por supuesto que lo hacen porque, bueno, porque son la esposa de quien está gobernando en ese momento, no lo hacen convencidos. Pero yo sí estaba convencida de la necesidad de articular los ministerios para que el resultado fuera más eficiente.
Y eso, la posibilidad me la daba el hecho de ser la esposa de Eduardo Duhalde. Otras mujeres no les interesó a lo mejor, porque esto son cuestiones de vocación y no son criticables, no son criticables. Mientras hablaba pensaba, ¿no? Creo que algo que te pasó, mejor dicho, algo que te faltó, que muchos te pedían y que nunca fuiste al frente en esa situación, es ser presidenta vos de la República Argentina. ¿Por qué nunca tomaste esa idea o esa posibilidad o esa decisión de meterte en una campaña siendo una mujer fuerte, transgresora para la época que se vivía, como vos misma lo planteás, con un panorama en donde a vos te interesaba y te interesa mucho lo social, conocedora, porque en definitiva, más allá de todas las cualidades que puede tener un candidato a presidente, imagino yo, desde mi humilde lugar, uno tiene que conocer el país que va a representar, y vos sos una mujer que conoce el país en el que estamos. ¿Por qué nunca, o si alguna vez lo hubo, pero decidiste que no, pero es la pregunta, ¿por qué nunca una chiche presidente? No, no una chiche presidente, pero sí vinieron a ofrecerme en el 2003 ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires y hubiese ganado esa elección. Cuando Eduardo se va de la presidencia, vino todas las autoridades de mi partido a pedirme que fuese yo la candidata. Pero Eduardo había dado su palabra de que nos íbamos de la gestión. Y el haber yo aceptado ser gobernadora era una forma de decir, no nos vamos de la gestión. Entonces, no acepté. Al otro día o a los 2 días, cuando Felipe Solá queda como candidato a gobernador, me viene a ofrecer ser su vicegobernadora. Y era lo mismo. También le dije que no, por la misma causa. Por supuesto que me hubiera encantado, porque verdaderamente conozco la provincia a fondo y porque creo que uno no puede amar lo que no conoce. Y nuestra provincia, desde hace ya muchos años, viene siendo gobernada, no solamente sus gobernadores, sino sus ministros, son capitalinos. Y no conocen a fondo la realidad de la provincia, este conurbano profundo, con características tan particulares, y el interior tan diferente y a la vez tan hermoso. Entonces, me parece que es muy importante conocer lo que se va a gobernar, no venir a aprender, porque no se aprende en 4 años. Claro. Lleva la vida conocer un territorio y sus particularidades. Pero bueno, pasó la vida. Claro. Pero claro que la conozco y la quiero. Y eso que dijo Cousteau, no se puede querer lo que no se conoce, o no se puede amar lo que no se conoce, exactamente no recuerdo cómo era la frase. Yo estoy convencida de que es así, pero bueno, en ese momento perdí mi oportunidad. Recién dijiste, uno no puede tomar el gobierno como para aprender. ¿Vos crees que a veces pasa con algunos presidentes argentinos que ensayan un primer mandato? Bueno, hay de todo, hay de todo. En realidad la tarea legislativa, hay presidentes que han pasado por la tarea legislativa y han sido muy buenos legisladores, pero la gestión es otra cosa. Claro. Ha habido presidentes que solamente han sido legisladores, han sido muy buenos legisladores, pero hoy presidir un país necesita de características muy particulares. Necesita ser una persona, primero, que ame lo que va a hacer, que sea conciliador, que sea capaz de acordar políticas con todos los partidos. Nosotros somos un país presidencialista, en un momento donde el presidencialismo en Latinoamérica está mostrando que no funciona. Ha funcionado para los países anglosajones, que tienen 2 partidos.
Claro. Pero en Latinoamérica ha mostrado señales de mal funcionamiento. Por eso cuando uno mira a Chile, que el nuevo presidente chileno ha tenido la capacidad de convocar a todos, y eso hay que hacerlo cuando se asume, Claro. porque es el momento de convocar a todos. Y esto es lo que habría que haber hecho. Por eso digo, el presidente, más allá de que tenga o no experiencia de gestión, si tiene la capacidad de dialogar con todos, de convocar a todos, de hacer de hecho un gobierno parlamentario, aunque no tengamos un sistema parlamentario, pero decir, necesito de todos, todos tienen algo que aportar, puede sacar el país adelante. Vos me decís, por eso digo, vos me decís sí, que Alberto no tiene ese poder de diálogo, no lo ha construido desde el minuto cero, cuando podría haberlo construido y llamar a toda la fuerza y generar algo mucho más fuerte, unidos todos y de ahí llevar adelante el país. Te estoy haciendo te estoy resumiendo un poco lo que vos me estás relatando, por eso te pregunto. En un Alberto que es nuestra figura presidente, ¿podemos decir que lo que está pasando con nuestro país es por no haber hecho esa alianza, esa unión partidaria en un primer momento? Lo que está pasando en nuestro país es una historia que viene de tiempos anteriores también. No podemos, pero se va como agudizando, la pobreza va creciendo, vamos cayendo, y uno cree que toca fondo, y en realidad el fondo puede estar mucho más abajo de lo que creemos. Alberto Fernández se pierde la gran oportunidad cuando asume, y no puede seguir mirando para atrás, culpando a Macri, culpando a los anteriores. Tiene que decir, bueno, a partir de ahora no se mira más para atrás. Eso tenía que haberlo hecho cuando asumió. Haber convocado a todo el arco político, aún en pandemia, porque la pandemia tampoco es una excusa, porque miramos a los países de alrededor y vemos la inflación que tienen, y por qué nosotros tenemos la inflación que tenemos. Pero se perdió esa gran oportunidad y hoy, a 2 años de gestión, ha perdido su credibilidad. Es muy difícil que él pueda convocar a todo el arco político. Sería bueno que eso sucediera, que todos los partidos se unieran en una gran coalición, aportando y poniéndose de acuerdo, no en todos los temas, en 8, 10 temas importantes. No podemos tener 21 ministerios, tenemos que tener los imprescindibles para el momento grave que estamos viviendo, y los demás convertirlos en secretaría, y que esperen, porque problemas graves, es la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, pero la eso es falta de algo, justicia, la falta de Chiche, seguridad. pasan los mandatos, pasan los gobiernos, y nosotros desde acá como comunicadores y transitando todos los días con las noticias, la información, lamentablemente son los temas cotidianos de toda la vida. Hablamos de educación, hablamos de salud, obviamente la pandemia nos trajo a Argentina y a gran parte de Latinoamérica salir a remendar la cuestión sanitaria porque no teníamos ni hospitales, ni camas, ni, digamos, todos los países, por lo menos la gran mayoría de Latinoamérica, tuvo que salir a construir un aparato sanitario medianamente como para llevar adelante una pandemia. Al margen de eso, la educación, todo lo que tenga que ver con, bueno, ni hablar con la parte social de la cual conoces mucho, es decir, en vez de ir para arriba, vamos para abajo. La verdad que es como difícil también pensar en quién será esa persona que realmente lea la necesidad, pero cuando hablo de necesidad, es la necesidad de la gente, realmente. Claro que es difícil, porque estamos en un momento faltos de liderazgos, de una persona que reúna esas condiciones imprescindibles para gobernar un momento tan difícil. Pero tenemos que pensar que puede aparecer, y que la dirigencia política sea capaz de ponerse a la altura de la situación que estamos viviendo. Estas cosas que yo planteo, por ejemplo, para darte ejemplos concretos, en el 2006 votamos la ley de escuela de doble jornada para todas las escuelas públicas de la República Argentina. En el 2016 tenía que estar
ya completa la escuela de doble jornada en todas las escuelas públicas de la República Argentina. Estamos en el 2022, solamente Capital y bastante Córdoba lo tienen aplicado. Si tenemos un gobierno que se dice progresista, ¿cómo no elegimos los distritos más pobres de cada provincia? Porque no podemos aplicarla toda en todo el país. Y decimos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿será Moreno? ¿Será José Cepaz? ¿Será Varela? Pero empecemos a aplicarla, porque ¿por qué mis nietos pueden ir a escuela de doble jornada y los chicos más humildes, que son los que más las necesitan, no pueden? Hay cosas que se pueden hacer de a poco, pero ir haciéndolas. Sí, y aparte... Y estamos como detenidos en todos los temas. Sí, y vas al norte de nuestro país y seguimos hablando de los mismos pobres, más pobres que nunca, que tienen que hacer tantos kilómetros para llegar a una escuelita, que obviamente ni hablar en lugares donde no hay agua, en un 2022, donde por lo menos lo básico y lo elemental, aún siendo pobre, una persona tiene que tener. Pero por eso digo, aún, con acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, Sí. Con recursos económicos o sin recursos, si en vez de dilapidar el dinero en cosas que pueden evitarse, 21 ministerios, planes sociales que no sabemos a dónde van esos recursos porque son demasiados planes sociales. O sea, hay recortes para hacer y volcarlos verdaderamente a donde es necesario. Hay muchas cosas para hacer y muchas que se pueden hacer más allá de la situación difícil que el país atraviesa. No se hacen por desidia. No se hace porque no hay voluntad política de hacerlo, no se hace porque cuando uno llega a gobernar, por ahí el que gobierna no le interesa, no sé, mejorar la calidad de vida de las personas. A veces me parece que la dirigencia política, en términos generales, con excepciones, porque siempre hay excepciones, estuvieran jugando como niños a la política. ¿Viste? Que no se dan cuenta la gravedad de la situación que estamos viviendo. Pablo, ¿querés preguntar? Chiche, usted sabe que transitamos épocas de nuevos paradigmas y justamente fue una gran potenciadora del rol de la mujer. Uno recuerda el Plan Manzaneras, que inclusive se replicó en otros países, como ejemplo, como modelo. ¿Qué observación hace de los colectivos feministas? Sabemos que el feminismo tiene varias y muchas ramas, pero una mujer de experiencia de vida, de gestión como usted, y como bien lo decía Andrea, que ha recorrido la provincia, que ha recorrido el país, en función a estos nuevos paradigmas, ¿qué visualiza cuando ve hoy el rol de la mujer a través de los colectivos feministas? A mí me apasiona que la mujer vaya cada vez ocupando lugares de poder más importantes. Por eso siempre las acompañé, porque creo que hace falta la mirada femenina en muchos espacios de poder. La mujer es naturalmente más pacífica. Hoy estamos viviendo una guerra que nos duele a todos mucho, la guerra entre Rusia y Ucrania, y sigue siendo tema de hombres. Y me parece que la mujer, tal vez porque es generadora de vida, es verdaderamente también mucho más cuidadosa con la vida, más protectora. ¿Más sensible? ¿Cómo? Más sensible sí, con el dolor del otro. Y necesita ocupar más espacios de poder. Ahora, lo que estamos viendo en los colectivos, tal vez sea producto de que todo proceso revolucionario, para hacerse ver, necesita desbancarse, digamos así, necesita hacer este tipo de tropelías y que en algún momento pueda volver a su cauce. No me gusta lo que veo, no me gusta. No me gusta que salgan mostrando las tetas, pintando la catedral,
todo este desmadre que vemos cuando salen. No me gusta, no me siento identificada con eso. Trato de comprender por qué lo hacen, por qué tienen que estigmatizar al hombre, cuando en realidad tenemos que ir a la par, tenemos que ir juntos por un mundo mejor. Pero espero que, como todo proceso revolucionario, en algún momento encuentre su cauce. Es decir, ¿no te gusta la forma en que las mujeres protestan o llevan adelante el feminismo? No me gusta Sí, la causa, lógicamente, que la mujer vaya adelante, que tenga esa igualdad con el hombre. Claro, no me gusta que sean violentas, porque Claro. en definitiva están haciendo lo que no queremos. ¿Has tenido esa posibilidad de conversar con alguna de ellas en algún momento de todo este tiempo, como para bajarle tu concepto y marcarle ciertas situaciones? No, para expresar su mirada, ¿no? Claro. Claro, no lo he hablado. Hablo mucho con mis nietas, Bien. adolescentes, que tienen una comprensión diferente de todos estos movimientos, del lenguaje inclusivo, y trato de no modificarles la mirada, Bien. pero hacerles comprender algunas cosas. Por ejemplo, en el lenguaje inclusivo. Yo les digo, chicas, el lenguaje, desde Cervantes a la fecha, fue modificándose a través del uso y las costumbres. Por supuesto que no hablamos como hablaba Cervantes, pero fue un proceso que incluyó a todos. El lenguaje que hoy llamamos inclusivo lo entiende un sector, lo entienden ustedes, lo entienden algunos, no todos. Y si no lo entienden todos, no es inclusivo. Claro. Entonces ellas se quedan pensando. Trato de entenderlas, entender todo ese proceso, pero también, porque soy una mujer con experiencia, darles mi opinión. Claro. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Vos crees, volviendo un poco a lo que decía recién Pablo, que la cuestión de los colectivos y feministas y demás, hay una cuestión política de fondo? Porque me voy un poquito atrás cuando fue lo del debate del aborto, ¿no? Lo que era pañuelo verde, pañuelo azul y todo ese debate amplio y grande en donde por momentos parecía mujeres contra mujeres y en realidad no es mujeres contra mujeres, porque nadie va a querer, obviamente, interrumpir un embarazo o llevar... Y se desvirtúa la tan llamada sororidad, ¿vos ¿no? crees que en el fondo hay dentro de estos colectivos de mujeres en este tiempo una cuestión política de fondo en donde justamente genera este tipo de situaciones que vos decís no gustar? Sí, pareciera que sí. En algunos aspectos pareciera que sí. Porque como son temas que en el mundo se están debatiendo, pareciera ser que, sobre todo, este gobierno y el anterior toman estas cosas como banderas y las utilizan y nos desenfocan por ejemplo, en el tema del aborto, nos desenfocan del tema más profundo, porque si podemos mirarlo, no sé cuánto tengo de tiempo, pero si pudiéramos mirarlo en profundidad, nos damos cuenta que el tema del aborto, una vez votada la ley, se acallaron las voces, tanto de las que estaban a favor como de las que estaban en contra. No se pelearon más. Y en realidad, nadie hace un seguimiento serio de cuántas mujeres están yendo al hospital, verdaderamente en el hospital están haciendo abortos como corresponde, sigue habiendo abortos clandestinos. No, se acallaron las voces. Cuando la discusión debería ser que las uniera a todos, es el tema preventivo, porque el aborto es la última medida que una mujer puede tomar cuando ya verdaderamente y aparte no puede con su vida. En algo que falta mucho acá en este país y en gran parte también de otros países, porque lo converso mucho, es el tema de la educación sexual, esta cosa de prevenir y concientizar e informar también, empezando desde una edad precoz en las niñas principalmente, en los niños también, cómo es ese cuidado. En los dos. En los dos. En ambos. Bueno,
hablando con el padre Pepe, un día que lo fui el año pasado a visitar a la Cárcova, me decía, las mujeres de acá de este barrio no hablan de estos temas. Claro. Es un tema más de los sectores un poquito más ilustrados. Las mujeres más humildes tienen sus hijos. Claro. Y no tienen estos planteos. Y cuando llegan a esta situación de tener que abortar, es producto de la desesperación verdaderamente, porque o no lo pueden mantener, o porque fueron violadas, claro, o por causas muy extremas. Pero todo esto que vemos aparecer en los medios, en estas manifestaciones, en realidad no solucionan el problema de fondo, que es trabajar por la prevención. Claro. Y hay que meterse también justamente, ¿no? en la educación muy a fondo, que muchas veces carece de una buena educación, porque todo también empieza en casa, pero también todo aparece en la educación, y entonces esa es la base de todo, ¿no? Es decir, ningún niño que después sea adolescente o es joven va a tener principios si no los empieza a concientizar en su casa, después en el colegio, y en esa formación también lo que tenga que ver con la sexualidad, me parece, es un tema que es una asignatura pendiente en muchos lugares de nuestro país, y vuelvo a decirte, y en gran parte de otros países también, que tiene que ver con la educación sexual y la prevención y la información, porque el problema radica también mucho que hay gente que uno cree que tiene toda la información, pero tampoco la tiene. Uno imagina. Y después hay otro tema, el consumo de alcohol y de drogas, claro, también quita inhibiciones, que hace que muchos chicos, cuando les preguntás, no saben ni siquiera con quién tuvieron sexo. Chiche, tomando lo que le había señalado a Andrea respecto a la falta de liderazgos, ¿usted visualiza algún liderazgo incipiente, inminente, de acá al futuro, ya sea una política o un político hoy? Hay varios, no voy a dar nombres, hay varios hombres y mujeres que se perfilan con pequeños, diría yo, todavía liderazgos, pero si uno mira desde el 83 hasta acá, 3 meses antes de las elecciones, nadie pensaba que ganaba Alfonsín, nadie pensaba que ganaba Menem, nadie, o sea, a pasar. Lo importante es que tengamos la capacidad de unirnos, porque gane quien gane, este país no tiene solución si no nos unimos. Las últimas dos preguntas finales. Muchos de los tropiezos o de las situaciones o de la no respuesta que este gobierno está teniendo por este tiempo, ¿tiene que ver la presencia de Cristina en el gobierno? Cristina está presente. Cristina fue la que colocó en este lugar. Cristina tiene un núcleo duro que la sigue. Yo creo que ella tiene un rol. El kirchnerismo, si bien se va debilitando, notablemente se va debilitando, tiene un núcleo que la sigue, y hay que tenerlo en cuenta. Bien. Si tenés que pensar, la última pregunta, en los próximos 10 años quizás, y te diría, bueno, ¿qué te gustaría que tus nietos tengan de este país, se hagan de este país? ¿Qué añorás? ¿Cuál es ese sueño tuyo como mujer, como dirigente que fuiste, que sos referente? ¿Qué te gustaría que algo lindo, que tus nietos puedan vivir de esta Argentina? Mirá, me gustaría que, me está pasando con un nieto, que me dice, me recibo y me voy. Y le pregunto, ¿por qué te vas? Y me dice, porque quiero trabajar y caminar por la calle. Mi sueño es que mis nietos no se vayan, que puedan caminar por la calle, que puedan trabajar y que puedan estar tranquilos. Mirá con qué poco me conformo, porque cuando un país se degrada tanto, lo que vos pretendés de ese país no es tanto. Pretendés seguridad, pretendés que puedan formar una familia, caminar por la calle sin miedo, estudiar.
no son tantas las pretensiones. Gracias, Chiche, la verdad que gracias por este rato. La verdad que nos encantó tenerte en este programa de Mamás Felices, donde recorremos la vida, el trabajo, la maternidad y en este caso tu vocación de servicio siempre para este país que es Argentina. Gracias, te mando un beso grande, un beso a Eduardo, a toda la familia y mucha suerte. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Nos vamos a la pausa acá en Mamás Felices y ya volvemos.